Muy buenas tardes. En este ciclo de Día Internacional de la Mujer tenemos desde el centro la grandiosa oportunidad y privilegio de contar con nosotros a la doctora Marta Cabrera Martín, quien nos va a, en este breve espacio, exponer unas reflexiones muy interesantes. Entonces, voy a dar una breve, muy resumida parte de su larga trayectoria para que ustedes puedan conocerlas de mejor manera. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, posee un máster executive en Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues y una maestría cum laude en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional por la Universidad de Utrecht, así como estudios de posgrado en género por la UNED. Trabajó durante años como abogada asociada del bufete de abogados Garrigues. Posteriormente se desempeñó durante varios años como jurista del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Actualmente es abogada coordinadora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde también ha fungido como asesora de presidencia y secretaria. Asimismo, ha sido consultora de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchísimas gracias por la oportunidad de brindarnos, doctora. Bienvenida. Muchas gracias, Fátima. No, siempre el placer es mío, ¿no? Agradecer también a Sejid por la invitación. Como les comentaba en los minutos previos, la enhorabuena por la iniciativa de crear asociaciones como esta, ¿no? Y sobre todo por darle la importancia que merece a un día como hoy, ¿no? En el que se conmemora, ¿no? No se felicita, se conmemora. Bueno, pues todas las reivindicaciones que se han hecho hasta la fecha por la igualdad entre hombres y mujeres y todo lo que queda por hacer, ¿no? Entonces, como habíamos pactado, yo tenía una pequeña presentación de unos 25-30 minutos, ¿no? Sobre los estándares de la Corte en materia de violencia de género. Les pido un poco de disculpas por esa primera imagen, porque al trabajar con este programa que es nuevo, parece que la imagen se ve un poquito distorsionada, pero ya hemos comprobado que las siguientes diapositivas se ven bien. Entonces, vamos directamente a la materia. Y como ven en el contenido, en esta pequeña presentación, yo lo que sí les animo a ustedes después a hacerme todas las preguntas, críticas, dudas que tengan en la parte, pues, ¿no? Posterior de reflexiones. Yo encantada de recibirlas todas. Eh, entonces, vamos a empezar hablando un poquito de lo que es la evolución del marco normativo, muy, muy, muy brevemente, pero saber de dónde vienen las fuentes del derecho de la Corte cuando dice lo que dice, ¿no? Porque no es algo que surja como por generación espontánea, ¿no? Tiene unas reglas del derecho internacional público de fuente, por la que se determina lo que se determina y que después termina, valga la redundancia, en la generación de obligaciones para los estados en materia de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, esa es la evolución del marco normativo y después la evolución de la jurisprudencia de la Corte. Yo la he sistematizado como ven ahí, en feminicidios por un lado, violencia sexual por otro, violencia obstétrica, que es un tema relativamente nuevo, muy invisibilizado durante muchas décadas y que por fin se está ganando campo, ¿no? Digamos que en la conciencia y no en las narrativas a día de hoy. Y siempre, siempre, siempre hablar de interseccionalidad cuando hablamos en este caso cuando hablamos de derechos de las mujeres, pero cuando hablamos prácticamente de cualquier derecho y de grupos en situación de vulnerabilidad, creo que la perspectiva interseccional es una herramienta fundamental. Ya veremos lo que es la perspectiva interseccional, seguro a muchos les suena, por supuesto, lo que significa, pero la veremos en la práctica, ¿no? Y cómo la Corte la hace en la práctica, ¿no? Entonces, dicho esto, nada que ustedes no sepan, ¿no? Pero siempre es bueno recordarlo más en un día como hoy, ¿no? Estamos hablando de que la región de Latinoamérica es la región más letal para las mujeres que no está en guerra. Es decir, si excluimos aquellas
zonas en donde hay conflicto armado interno o conflicto armado internacional, como está surgiendo ahora en ciertas partes del mundo. Fuera, más allá de eso, en zonas fuera de guerra, es América Latina la que tiene las peores cifras en materia de violencia contra la mujer. Estamos hablando, y ustedes lo saben mejor que yo, que a diario en México son asesinadas 10 mujeres al día. La magnitud de las cifras nos hace hablar de pandemia, ¿no? Bien que hablábamos de pandemia cuando hablábamos del COVID, pero esto también es una verdadera pandemia que llevamos soportando durante, bueno, desde que existe la historia humana, o prácticamente más bien desde que existe el patriarcado, digámoslo correctamente. Y bueno, la cosa es cómo enfrentarla, ¿no? Cómo primero visibilizar que esto queda muchísimo camino por hacer, ¿no? Hay veces que se piensa en este día, no, pero si ya hemos alcanzado la igualdad, ¿qué están conmemorando, no? De qué están pidiendo ahora, ¿no? Bueno, miremos los números, ¿no? Miremos las estadísticas, miremos cuál fue el impacto del COVID, el impacto diferenciado que tuvo el COVID en las mujeres, ¿no? Cuando las mujeres víctimas de violencia de género se tenían que quedar encerradas con su agresor, se me ocurre ahora. O, por ejemplo, miremos cifras de la ONU, ¿no? Vayan a mirar las cifras de ONU Mujeres cuando nos dicen que 2/3 partes de las mujeres en su vida han sufrido o van a sufrir acoso sexual. ¿Vale? También, obviamente, violencia contra la mujer. Y, por supuesto, eso nos lleva a concluir de que todavía queda mucho camino, mucho camino por andar, ¿no? ¿Cómo enfrentar esta lacra social desde una perspectiva de derechos humanos? ¿No? Y ahí es cuando entra en juego la Corte Interamericana, ahí es cuando entra en juego el sistema interamericano y también los sistemas constitucionales a nivel nacional, ¿no? Para ello, brevemente, las fuentes del derecho internacional en este sentido, fíjense los que les pongo ahí. La Convención Americana, cómo no, la fuente principal de la Corte, pero yo les animo a que hagan control F, que busquen la palabra mujer, ¿no? En la Convención Americana, a ver cuántas veces la encuentran, ¿no? Ya se lo digo yo, al menos que tenga que hablar sobre mujer específicamente, 2, ¿no? En una se prohíbe digamos, la pena de muerte, la aplicación de la pena de muerte a una mujer que está embarazada. Nada dice de no aplicar la pena de muerte una vez tenga el hijo o la hija, o elige. Y después la prohibición de la trata. Ahí sí, así en un tema de agenda, que había en la agenda internacional en el momento en el que, usted sabe, la Convención Americana se aprobó en 1968, entra en vigor, y, perdón, 69 y 78. Y imagínense, pues, cuál era la mentalidad de aquella época, no solo la mentalidad, sino quienes tomaban las grandes decisiones a la hora de decir que iban a un tratado internacional y que no iban, ¿no? Ya les puedo, usted se lo puede imaginar, imagínense esa mesa redonda llena de hombres blancos, probablemente de la alta sociedad, probablemente heterosexuales, probablemente ninguna persona trans, y eso es improbablemente, ¿no? Entonces, eso hace que la mujer no estuviera en agenda, ¿no? No se escuchara, porque la mujer lleva reivindicándose desde hace siglos, ¿no? Desde la vindicación de los derechos de la mujer y mucho más atrás, ¿no? Pero bueno, es ahora cuando poco a poco hemos ido consiguiendo como más espacio en el marco internacional que después permea el marco nacional, ¿no? Entonces, se va avanzando, tenemos, ¿no?, las conferencias, bueno, de Beijing, bueno, eso ya es más en los 90, pero se va introduciendo esa agenda en la agenda internacional y ya nos llega la CIDAW, que es a nivel Naciones Unidas, ¿no?, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación. Si se fijan, no es una convención específica sobre la violencia contra la mujer, ¿no? Para eso nos tenemos que ir a las recomendaciones generales que tiene la CIDAW, la número 19 y la número 35, la más reciente de todas, en esta materia, pero es el germen de la lucha contra la violencia contra la mujer, porque, y esto no lo había dicho antes, siempre empiezo estas charlas con esto, ¿no? La violencia contra la mujer, el feminicidio, digamos que es una pirámide, ¿no? Donde arriba está el mayor acto de violencia, que es el feminicidio, la violencia sexual. Vale. Y en esta pirámide que hay, tiene su razón de ser, si uno va bajando, en la discriminación estructural, histórica, social, económica que ha habido entre el hombre y la mujer.
¿vale? Esa diferencia, esa juxtaposición, esa subordinación que se ha creado entre el hombre y la mujer, lo que justifica ese tipo de violencia, ¿vale? Es una violencia muy específica que tiene unas razones que han estado estudiadas durante décadas, ¿no? Y esa razón, una de las principales, es esa desigualdad, lo que decía antes, esa sensación, esa creencia, ¿no?, de superioridad de un sexo sobre otro, de un género sobre otro, ¿no? Entonces, eliminar la discriminación también es eliminar la violencia contra la mujer. Llegando a esto, pasamos a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. ¿Esto qué es? Esto ustedes lo saben muy bien, es un instrumento interamericano que específicamente ataca la violencia contra la mujer, ¿no? Se adopta en el 94, entra en vigor en el 95. Y es un instrumento que justo cumple 30 años, este año, y estamos de conmemoraciones por ello, porque fue un avance sin parangón en la región, ¿no? Más allá de que define la violencia contra la mujer, es cómo la define, ¿no? Nos ayuda a decir, fíjense en su artículo 1, que la violencia contra la mujer es cualquier violencia ejercida basada en el género, ojo, ya no estamos hablando de sexo, lo cual es muy interesante y mucho más correcto, ¿no? Y que cause un menoscabo, y dice tanto en el ámbito público como privado. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque hasta hace no muy poco, y probablemente sigue pasando en algunos subsectores de la sociedad, lo que pasaba dentro de 4 paredes se quedaba dentro de 4 paredes. Bueno, hasta hace muy poco, y no recuerdo mal, el Código Penal de Venezuela, si no se ha reformado, cuando un hombre cometió una violación contra una mujer y después posteriormente el hombre se casaba con ella, ¿no?, el proceso penal se archivaba, ¿no? Esa es la concepción de que las violaciones sexuales dentro de la pareja, dentro del matrimonio, no eran violaciones sexuales, sino que poco menos que era algo que se entendía que tenía derecho el hombre contra la mujer. No, la violencia, nos viene a decir Belén do Pará, que también nos lo vienen a decir antes también en el Sistema Universal, la Recomendación General número 19, por ejemplo, es una violencia que nos incumbe a todos, pase en lo público o pase en el ámbito privado. Y fíjense que ha sido ratificada por 32 de los 35 estados de la OEA. Eso a mí siempre me tranquiliza porque yo siento que, y algunos autores, autoras lo definen así, que bueno, que se le puede dar, digamos que más legitimidad a un tratado internacional entre más países lo ratifiquen, ¿no? Entonces aquí estamos todos de acuerdo en que hay que luchar contra la violencia contra la mujer, aunque ustedes lo saben también, pues surgen grupos y surge siempre como, ante los avances de los derechos, ¿no? Siempre surge como digamos que una respuesta, ¿no?, contraria a ello, que pues niega todo esto, ¿no? Niega la violencia, niega que, ¿no?, lo que la mal llamada ideología de género, ¿no? Niega la necesidad de que tengamos que canalizar todo con perspectiva de género. Pero bueno, aquí Belén do Pará nos viene a recordar que este tipo de violencia, que como digo, ha sido ratificada por la mayor parte de los estados de la OEA, es una violencia que nos incumbe a todas y todos, ¿no? Estas son las 3 fuentes que la Corte principalmente utiliza para su sentencia. Como decía, también es importante no solo que tengas un tratado internacional, ¿no?, que contenga obligaciones para los estados, sino que se monitoree. ¿Y cómo monitorea Belén do Pará? Pues mira, Belén do Pará monitorea a través de la CIM, ¿no?, que es la Comisión Interamericana de Mujeres, que es el primer organismo internacional que hubo en el mundo sobre mujeres, fue la CIM, ¿no? Ese es uno de los gran valores que tuvo en la época y que sigue teniendo. Se creó el MESECBI desde 2004, si no recuerdo mal, que es como, digamos, pues lo que conocen el sistema, el Universal Periodic Review de la ONU, es una cosa parecida, un sistema de control entre estados, ¿no? Se emiten unos indicadores, los estados nos dicen si cumplen o no, y entre los estados, pues, se van controlando, lo hiciste bien, lo hiciste mal. Y después, claro, tenemos la Comisión Interamericana con la Corte Interamericana. La Corte Interamericana está facultada para analizar Belén do Pará y para decir si el Estado ha incumplido con ciertos artículos de la Convención, ¿no? Y les nombro también, fíjense ahí, la CIM y el MESECBI, porque tienen un repositorio súper interesante
sacan ciertos repositorios de informes, ¿no? Y en este caso yo hablaba muy brevemente, ¿no? Del COVID, del impacto del COVID, pero claramente mejor que yo, ellas hacen unos informes muy valiosos de cómo ha sido el impacto del COVID de las mujeres y bueno, y también otros sectorizados, ¿no? Sobre otras temáticas, pero si quieren seguir investigando, yo les invito a que vayan a la página de la CIM y ahí encontrarán información actualizada al respecto, más allá de las sentencias de la Corte, ¿no? Bien, hecha esta introducción, vamos directamente a la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Como decía antes, división entre feminicidio, ¿por qué? Porque elegí más graves, ¿no? Violencia sexual, violencia obstétrica e interseccionalidad. Bien, feminicidio, hablar de feminicidios, podemos hablar de muchos casos, ¿no? Podemos hablar de Velázquez Páez, podemos hablar de otros casos que hay en la jurisprudencia de la Corte, pero sin duda Campo Algodonero marcó un antes y un después, por desgracia, ¿no? Es un caso de 2009, ¿no? En el que lo que pasa aquí es que digamos que hay una situación de violencia brutal y sistemática contra la mujer en una región de Chihuahua, ¿no? En una época en la que no importaba que eso pasara, ¿no? Mujeres morían, sean asesinadas todas las semanas y aquí no pasaba nada. No era algo que le incumbía aparentemente al Estado, ¿no? Entonces, en este caso, Laura, Esmeralda y Claudia son unas niñas, 2 niñas y una mujer, que aparecen en diferentes semanas en un campo algodonero. Ahora les voy a decir cómo, pero esa es la razón del caso. ¿Qué es lo que pasa? Que desaparecen, ¿no? Un día desaparecen. Y las mamás van a la policía. Cuando van a la policía y preguntan por sus hijas, la policía lo primero que hace, en un contexto además de grave violencia contra la mujer, ¿no? En el que, como digo, los periódicos, todas las páginas de sucesos siempre hablaban de algún suceso, valga la redundancia, de violencia cometida contra la mujer, ¿no? Entonces, ellas van, les dicen, mi hija no volvió a casa, y le dicen, no se preocupe, su hija seguro que está volada, su hija seguro que está con el novio, ¿no? No se adopta ninguna diligencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que estas niñas aparecen a las 2 o 3 semanas asesinadas en un campo algodonero, sujeto de las peores formas de tortura sexual, y además formaban parte de otro grupo de mujeres que también habían aparecido en ese campo algodonero. Lo que pasa es que estas fueron las víctimas con las que se tuvo lo que llamamos el litigio estratégico, ¿no? Y que llegaron a la corte. Pero detrás de estas víctimas hay muchas mujeres más, ¿no? Entonces, claro, aquí venía la historia de, primero, que esto es un feminicidio, ¿no? Y se utiliza por primera vez. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante llamarlo feminicidio? Porque no es un asesinato cualquiera. No es que alguien entra en casa de alguien para robarle, por ejemplo, y lo mata porque le vio la cara, por ejemplo. No, es un tipo de muerte que se le da a la mujer por el hecho de ser mujer, ¿vale? No tiene otro propósito. No tiene otro propósito que hacer uso de la corporidad de la mujer, ¿no? Violarla y después asesinarla, ¿vale? Y eso le pasa por ser mujer, ¿vale? Entonces, esa connotación de género es lo que hace que se le llame feminicidio, ¿no? Y también empieza a hablar la Corte de los estereotipos de género y cómo impactan en las investigaciones. Yo imagino que algunas de ustedes trabajarán en el Poder Judicial, ¿no? Y podemos ser conscientes de cómo nos impacta a todos los estereotipos de género, ¿no? Y digo cómo nos impacta a todos porque nadie está libre de esos estereotipos. Ni de género, ni de clase, ni de raza. Yo cuando suelo dar clases, a mí me dicen, no, yo soy una persona que me considero que no soy racista, que no soy clasista, que no soy machista. Yo digo, cuidado. Cuidado porque tenemos una educación tan racista, tan clasista, ¿no? Y tan machista, que lo primero que tenemos que hacer es revisarnos nosotros mismos, ¿no? Y ver si en algunos casos, aún sin darnos cuenta, de manera muy inconsciente, lo estamos siendo, ¿no? Y a eso contribuyen los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? Pues esas preconcepciones que todos tenemos de ciertos atributos que tienen que tener las mujeres y los hombres. Que los hombres no lloran, que las mujeres son más sensibles, que las mujeres son las cuidadoras, hasta tonterías como que cuando una niña nace se le regala todo de rosa y a los niños se les regala todo azul, pero esa tontería va evolucionando a que las niñas no se les dan tan bien las matemáticas y no tienen referentes en la ciencia,
por ejemplo, ¿no? Y los niños sí, los niños están todo el día construyendo con sus Legos, ¿no? Entonces, que ya no son tanta tontería, porque al final sí que tienen un impacto muy grande en nosotras y nosotros, y nos tenemos que deconstruir con eso, ¿no? Pues todos esos estereotipos de género contribuyeron en este caso a que cuando las mamás fueron allí a la policía no hiciera nada, ¿no? Porque piensan que son niñas que están de fiesta y también piensan, y en otros casos lo hemos tenido, que poco menos que si les pasó eso, porque poco menos que se lo merecen, ¿no? Ese también es un discurso muy peligroso. Teníamos, si no recuerdo mal, es Velázquez País o Belis Franco contra Guatemala, que se analizaba, la policía lo que veía es cómo estaba vestida ella. Ella llevaba una minifalda, venía de fiesta, como si valiera menos, ¿no? La investigación de ella vale menos porque uno tiene que ser un tipo de mujer determinada para que la policía o el Estado se tome en serio es el crimen que se ha cometido con ella, ¿no? Y además parecerlo, porque, en fin, estereotipos, ¿no? Y otra cosa interesante, a mí me parece muy interesante de Campo Algodonero, es que aquí todavía a día de hoy no se sabe quién cometió el crimen. No sabemos si es un agente estatal o un agente no estatal, ¿no? Y yo siempre hago este ejemplo. Si ahora mismo yo estoy dando esta clase y entra mi vecino y a mí me mata, y mi vecino es, no sé, pongan ustedes un contador en una empresa de agua, y a mí me mata, ¿el Estado es responsable de la muerte en sí? En principio no. En principio no, porque no es un agente del Estado el que ha venido, si un policía que lo haga, sí, ahí está clara la responsabilidad estatal. No. Ahora, ¿qué pasa si a mí este vecino me lleva acosando mucho tiempo y yo presento denuncia? Y yo informo al Estado. Y el Estado sabe que yo estoy en una situación de riesgo. Y el Estado no toma ninguna medida. Y viene el vecino y me mata. ¿Es responsable el Estado por mi muerte? Ahí sí. ¿Sí? Y ese es el test que se aplica aquí también, que es un test que viene del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el test de Osman, que lo que nos dice es que, porque aquí en México, la defensa de México fue, no sabemos quién es, no sabemos si es un agente estatal, por lo tanto México no es responsable de la muerte. México puede ser responsable de la falta de investigación, esa es otra discusión, 8 y 25, pero del 4, el derecho a la vida, ¿es responsable México? Y la Corte aplica el test y dice, bueno, es que aquí hay que aplicar un test que es el test de Osman, que dice que si el Estado sabía o tenía que haber sabido que había una situación de riesgo y no tomó las medidas razonablemente necesarias para evitarlo, el Estado es responsable. Y aplicó el test. Evidentemente aquí fue. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres, las mamás van a denunciar en un contexto de alto nivel de feminicidios, como era Chihuahua de aquella época, y que lamentablemente lo sigue siendo en la región, ¿no? Pero con ese contexto, que no se tomen las medidas, o sea, más eficaces y más diligentes para intentar encontrar a las niñas en las primeras horas, lo que hace es que el Estado también sea corresponsable de la muerte, haya sido un agente estatal, que ahí es clara, o no haya sido un agente estatal, ¿vale? Entonces, este test en feminicidios lo aplica la Corte y también no solo en feminicidios, los que conozcan, sobre todo los casos colombianos, los casos de paramilitares también, cuando hay connivencia entre los paramilitares y los agentes, también la Corte lo aplica, ¿no? Feminicidios por ahí, violencia sexual. Desgraciadamente, la Corte tiene muchos casos de violencia sexual, lo cual le ha permitido generar muchos estándares. Tiene estándares, ahora veremos los estándares principales con respecto a la mujer, pero también tiene estándares de niñez. Por ejemplo, en BRP, BPC, contra Nicaragua estamos hablando de una niña víctima de violencia sexual. En Guzmán Albarracín estamos hablando de una niña de violencia sexual en el colegio, ¿no? Pero bueno, los primeros que iniciaron fueron de mujeres adultas y pues sometidas a violencia sexual, y es cuando se introduce la perspectiva de género. Vamos a ver, en el penal Miguel Castro Castro, un caso de 2006, que la Corte no habla de perspectiva de género, pero yo siempre defiendo que la Corte ya desde ahí analiza con perspectiva de género, aún sin nombrarla, ¿no? Aún sin conceptualizarla. ¿Por qué? Porque tenemos un caso de un penal en el que se supone que se va a hacer un traslado de mujeres del penal a un penal de mujeres y digamos que el Estado lo aprovecha para hacer una limpieza social y a la hora de sacarlas se forma una revuelta, entran con armamento militar, con helicópteros, con cañones, en fin, derribando paredes. Y bueno,
hay muchos muertos, hay muchos heridos, ¿no? Y la Corte, al analizar estas graves violaciones de derechos humanos, dice, ok, aquí hubo muchas violaciones de derechos humanos, pero a las mujeres tuvieron un impacto diferenciado en estas violaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque a las mujeres y no a los hombres las agarraron después de este incidente y las obligaron a estar desnudas delante de hombres encapuchados, ¿no? Y eso es violencia sexual. ¿Por qué? Porque cuando una mujer está embarazada y está esquivando las balas, ¿no? En este enfrentamiento, digamos, mal enfrentamiento, porque realmente las fuerzas del Estado contra personas presas, privadas de libertad, bien, son mujeres embarazadas arrastrando su cuerpo por encima de compañeros muertos, ¿no? Que están luchando por su vida, pero también por la del feto, ¿no? Entonces hay un sufrimiento aún mayor. Y también porque las mujeres las violan, como la violaron aquí a una de ellas. ¿Y cómo la violaron? Pues haciendo lo que, digamos que la introdujeron creo que eran en un hospital, y varios hombres le introdujeron un dedo en la vagina, ¿no? Y la Corte dice, eso es una violación sexual, hay que desechar esa concepción antigua, ¿no? De que la violación es solo aquella cometida, ¿no? Cuando se introduce, ¿no?, el pene en la vagina sin consentimiento, sino aquí también lo es. Y la Corte analiza y visibiliza esto, ¿no? Eso también es tener perspectiva de género. Porque si la Corte no hubiese tenido perspectiva de género, aquí dice, bueno, aquí lo que hubo, violación del 4, violación del 5, sí, las torturaron, tal, tal, y ya está. Y, no más. Y, por ejemplo, también habla de las madres cabezas de familia, porque a ellas se les corta la comunicación. Y no es lo mismo cortar la comunicación a una persona que, bueno, que lo que quiere es hablar con su madre, que tiene todo el derecho del mundo, a cortar la comunicación de una madre cabeza de familia, ¿no? Y eso tiene un impacto diferenciado, ¿no? Pero bueno, en este ámbito se crearon estándares de investigación por violencia sexual, y yo sí les animo ahí, tanto si trabajan en la sociedad civil, como si trabajan a nivel nacional, como si trabajan en litigio estratégico a nivel internacional, ¿no?, a tener en cuenta estos estándares a la hora de investigar la violencia sexual, porque lo vemos en todos los casos. O sea, vemos que se repite este tipo de fallos, ¿no? O sea, la constante revictimización de la víctima de una violencia sexual. Yo siempre digo, no es lo mismo ser víctima de violencia sexual a ser víctima de que te roben el bolso. Porque si te roban el bolso en el Mall San Pedro, ustedes me entenderán, un día cualquiera, yo voy a la policía y les cuento me robaron el bolso. Y voy otro día y lo cuento otra vez. Y lo cuento 10 veces si hace falta y describo todo lo que haga falta. Pero cuando una mujer la viola, el efecto revictimizante que tiene es enorme. Entonces hay que tener en cuenta eso para evitar que le hagan declarar, menos aún si es niña, ¿no? Imagínense la niña, imagínense el caso de VRP o BRP-BPC contra Nicaragua, que es una niña que es víctima de violencia sexual por parte de un familiar, y la obligan a recrear la escena de violencia sexual con la ropa que habría tenido cuando pasó todo, ¿no? O sea, imagínense bueno, digamos, la brutalidad, ¿no?, que tuvo que pasar esa niña, y que son cosas que no se deben hacer. O sea, evitar repetir la declaración, una atención preferente médica, tienen que tener acceso a la justicia gratuita, ¿no? El manejo diligente de la prueba. Ustedes saben que la prueba biológica es esencial las primeras horas desde que se comete la violación, ¿no? Que sea recabada la prueba, porque se puede perder. Prueba directa esencial, ¿no? Y después ya te tienes que ir a prueba indiciaria, a los testimonios, ¿no? Porque muchas veces la violencia sexual no ocurre debajo de una cámara, no ocurre en el Mall San Pedro donde hay cámara, ¿no? La violencia sexual, y además la violencia sexual sobre todo ocurre en casas, con los familiares, con personas conocidas. No ocurre en un callejón, que ocurre en un callejón, pero no es lo mayoritario. Y eso también tenemos que derrumbar esa narrativa, ¿no? Y estos son un poco las condiciones que pone la Corte, las obligaciones que emanan de las fuentes del derecho que hemos hablado antes, ¿no?, y que se repiten en su jurisprudencia. Bien, a mí me parece esencial hablar de Angulo Lozada, porque es uno de los grandes avances que ha tenido la Corte y que va a la vanguardia, ¿no?, del entendimiento del consentimiento sexual en casos de violación. Estamos hablando de una niña de 16 años que la viene a visitar el primo. No estaban los padres, en aquella época no estaban los padres en la casa, los padres se habían ido a Estados Unidos, si no recuerdo mal, y entonces el primo
viene a ejercer como una suerte de tutor sobre ella. Y la viola en varias ocasiones, ¿no? O sea, hay varias discusiones interesantes del caso. Una de ellas es si esto se tiene que analizar como violación sexual o como estupro, que es una figura muy controvertida de cuando se tienen relaciones sexuales con niñas de 14, 18 años o niños de 14, 18 años, y es muy discutida porque es muy discutido el consentimiento sexual en menores de edad, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión aparte, porque lo que me interesa aquí es hablar de que la Corte se une a esta narrativa internacional que ya ha ido calando, ¿no? Aunque con mucha resistencia, de que solo el sí es sí. Es decir, en una relación sexual lo único que importa es el consentimiento de la persona. No importa si la persona no se resistió. Si la persona, yo recuerdo una sentencia en España, una jueza en España, porque ojo, tampoco nosotras nos libramos de ser machistas, que le preguntó a una de las víctimas si había cerrado bien las piernas, ¿no? Ante una agresión sexual, ¿no? No se exige nada de eso. Puede existir la intimidación ambiental, puede existir la relación de poder, ¿no? Puede existir la madurez mental que hace que una persona pues menor no entienda lo que está pasando y el mayor sí, ¿no? Entonces, lo que importa en una violación sexual es si la persona dio su consentimiento. Y si la persona dio su consentimiento a lo largo de toda la relación sexual. Porque puede pasar, y ahí les hago un caso de España, ¿no? Que puede pasar como el caso Alves, que una mujer esté ligando con un hombre e incluso se den unos besos e incluso puedan llegar a un baño y en el momento adecuado la mujer dice, no quiero más. Y cuando digo a la mujer es porque nos pasa normalmente a las mujeres, pero le puede pasar a un hombre también que diga, no quiero más. Y en ese momento el consentimiento se retira y se respeta, ¿no? No es un consentimiento para toda la relación sexual. Y eso es algo que queda plasmado en Angulo Lozada, no solo eso, sino que ya lo veremos en reparaciones, que se le obliga al Estado a hacer una reforma penal para que lo único que se tenga en cuenta cuando se deba calibrar si hay una agresión sexual o no, es si hubo consentimiento, ¿no? Libre, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí ya llegamos a la última parte de violencia obstétrica, ¿no? Y ya después cerramos con un poco de reparaciones y dejo el tiempo para hablar con ustedes. Porque sí es importante también, como dije antes, la violencia obstétrica es una de las grandes olvidadas, ¿no? Y una de las grandes que se tiene que visibilizar. Yo recuerdo haber tenido conversaciones acaloradas con compañeros, amigos médicos míos, que sin absoluta perspectiva de género y unas discusiones en las que no ven, no entienden, no ven cómo determinados actos en los que no se respeta, no se informa adecuadamente, donde se hace una episiotomía, ¿no? Sin el consentimiento de la mujer por acelerar el parto, por ejemplo, donde se toman ciertas decisiones que pertenecen a la autonomía reproductiva de la mujer, digamos una esterilización forzada, ¿no? Como es el caso de IV contra Bolivia, ¿no? Que no se dan cuenta, no son conscientes. Es esa discriminación inconsciente que les pasa. Entonces uno tiene que ejercer una suerte de pedagogía y de visibilización de este tipo de violencia. ¿Qué es la violencia obstétrica? Pues una violencia que se ejerce sistemáticamente antes, durante y después del parto, ¿no? Esto es lo que pasó en IV contra Bolivia, que deciden sencillamente, aunque no se hable de violencia obstétrica todavía en ese año, porque se empieza a hablar de violencia obstétrica, creo que es con la opinión consultiva de privados de libertad, y ya después en Brite Harse, pero ya desde aquí estamos hablando de una mujer que tiene su tercer hijo y cuando le hacen la cesárea, el médico decide, sin tener su consentimiento, esterilizarla. Créanme que no es la única mujer, que esto es fiel reflejo de muchas veces que ha pasado y de casos que todavía nos tienen que llegar, ¿no? Es una práctica, incluso una práctica estatal que ha pasado en ciertos países con cierto segmento de la población, ¿no? Entonces, bueno, esto es violencia obstétrica, que además se basa en una concepción patriarcal, ¿no? Lo que se decía, fíjate, la Corte lo que dice, ¿por qué la esterilizan a ella y no se planteó nunca la vasectomía del marido? ¿No? ¿Por qué, por ejemplo? ¿Por qué deciden sobre la autonomía reproductiva de la mujer, ¿no? Cuando ella es la que tiene que decidir. Entonces, bueno, pues la Corte ahí también hace un enfoque de género y declara también violación de la Convención de Belén do Pará. Y como les decía, Brite Harse, también uno de los últimos de violencia obstétrica, el último, Rodríguez Pacheco, contra Venezuela. Pero en Brite Harse a mí me gusta un párrafo que lo que dice es que las muertes, la mortalidad materna es algo que se puede evitar.
O sea, no es algo que ya, pues pasa, ¿no? Pues si no sé, 3 de cada 10 mujeres mueren, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertos países, ¿no? Y aquí se hace la comparación, que cuando se toma en serio la salud reproductiva de la mujer, disminuyen los índices de mortalidad. Entonces es algo a lo que sí le podemos poner mano, ¿no? Fíjate, las muertes maternas no son simples desgracias, no, es algo a lo que el Estado puede estar contribuyendo si no toma las medidas. Y aquí fue lo que pasó con la señora Britte Harse, que entró en una situación de preeclampsia, que bueno, yo no soy experta en medicina, pero poco menos lo que puedo entender es un problema con la presión alta, ¿no? Que te puede pasar en momentos antes o durante o después del parto, y pues que desembocó con su muerte a las pocas horas, ¿no? Porque no se le dio la atención adecuada. ¿Vale? Ustedes fíjense, los síntomas del paro cardíaco, ustedes saben que los hombres, esos son los dolores de brazo, el dolor de pecho. En las mujeres puede ser un dolor de hombro, en la mujer puede ser un dolor de cuello. ¿Y cuándo nos venimos a enterar nosotras de eso? Yo me estoy enterando hace muy poco, ¿no? Porque todo era muy antropocéntrico. Entonces tenemos que cambiar eso y tener perspectiva de género y entender que, pues eso, que hay estereotipos que nos hacen a veces fomentar este tipo de violencia sin incluso darnos cuenta. Y cerrando con interseccionalidad, hablar de interseccionalidad es hablar de Kimberly Crenshaw, una académica afroamericana que nos explica que ella cuando iba a manifestaciones feministas se sentía excluida porque no tenían en cuenta su raza, ¿no? Y cuando iba a reivindicaciones antirracistas, veía que las mujeres no las tenían en cuenta en nada. Entonces la interseccionalidad, que ya Belén do Pará nos lo va aclarando, ¿no? Nos lo va adelantando, es tener en cuenta los diferentes ejes de opresión que tienen las mujeres a la hora de sufrir violencia. Y lo explico con un ejemplo, ¿no? El caso Rosendo Cantú y el caso Fernández Ortega son muy parecidos, son mujeres de la etnia Mepa, en Guerrero, que son violadas por militares. La Corte analiza el caso, al principio a nivel nacional no le dan, pues se absuelve a todas las personas. Cuando llega, y hay muchas cosas que pasan, pero por razones de tiempo prefiero saltarme a la parte más importante para que entiendan la interseccionalidad, que es que cuando en 2018 le dan la razón a la señora Rosendo Cantú, le preguntan, bueno, ¿y cómo está? O sea, pasa la corte de condena, se reinicia el procedimiento penal, se condena a ciertos militares. Y cuando le preguntan a Valentina, Valentina está contenta con el resultado, por fin ha recibido justicia. Valentina dice, pues me siento medianamente satisfecha, pero es una pena que ella haya tenido que aprender español para que a mí alguien me haga caso. Porque en su momento, cuando ella declaró, le pusieron un intérprete que poco la entendía. Porque en su momento, cuando el juez o la jueza analiza el caso, dice, no, es que yo con base a esta declaración no la creo a la persona, ¿no? Y todo eso tuvo un impacto por no tener en cuenta su etnicidad. Entonces, sobre todo le digo a todos ustedes con todo el corazón, seamos muy conscientes de nuestros privilegios. Y seamos muy conscientes de que cuando vamos a jugar o cuando vamos a luchar por algo, no dejemos ningún tipo de intersección detrás. No solo hablemos desde nuestra experiencia privilegiada, sino que primero escuchemos y demos voz a otras personas que tienen otros ejes de interseccionalidad que les atraviesan, para nosotras no repetir y no fomentar ese tipo ¿no? de opresiones, digamos así. Y aquí ya termino con las reparaciones muy brevemente. Ustedes saben la vocación transformadora que tienen las reparaciones de la Corte, sobre todo en casos de violencia de género. Y quiero terminar con unos ejemplos. Esto ustedes saben mejor que yo ya cuáles son las 5 típicas medidas de reparaciones que hace la Corte, pero sí me quiero centrar en ejemplos que tienen que ver con la violencia de género. Fíjense, es muy importante en investigación, precisamente y condena, la Corte a veces ordena no solo que se investigue, por ejemplo, la violencia sexual o el feminicidio, sino también aquellos funcionarios o funcionarias que hicieron la investigación. Ese policía que le dice a la mujer, ay, señora, no se preocupe, váyase a su casa, que ya seguro que su niña está con el novio, mírala, mira cómo viste, seguro está de fiesta. Esas personas también hay que investigarlas y ver si tienen cierta responsabilidad administrativa probablemente en el caso. Rehabilitación. Toda violencia de género siempre va a necesitar tratamiento médico, tratamiento psicológico, psiquiátrico, ¿no? Siempre se suele dar. Satisfacción.
monumentos, ¿no? En reconocimiento, la publicación de la sentencia, por supuesto, acto público de reconocimiento, ¿no? El otro día Petro estaba haciendo un acto público de reconocimiento para Bedoya, por ejemplo, que, bueno, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en ese caso, ¿no? Es muy importante para las víctimas el reconocimiento. Muchas veces nos vienen a declarar la Corte y cuando se le dice, ¿y tiene usted una última palabra? Siempre los jueces, las juezas suelen preguntar, ¿y tiene usted una última palabra? A veces nos dicen la víctima, yo lo que agradezco es que por fin alguien me haya escuchado, ¿no? Ya para estar aquí, para mí ya es reparador. Entonces el reconocimiento también es importante. Y por supuesto la garantía de no repetición, no solo reparar a la víctima, sino que no se vuelvan a cometer estos hechos, ¿no? De las cuestiones más importantes que a mí me han llamado la atención, obvio, siempre las capacitaciones, porque la violencia de género no se ataca solo condenando a los que la cometen, sino desde pequeños, ¿no? Educación, pedagogía, educación. Fíjense, Velázquez País y otros, un caso de feminicidio contra Guatemala, se ha incorporado en el sistema educativo, en todos los niveles, un curso sobre derechos humanos y capacitación en materia de erradicación de la violencia contra la mujer, ¿no? En el caso Bedoya se creó un centro, no es hora de callar, que atiende, ¿no? Y que estudia el fenómeno de la violencia contra mujeres, ¿no? Y todo eso, bueno, pues contribuye un poco, o esperamos que contribuya un poco, a aportar el granito de arena para esta lucha. Yo con esto aquí, si termino, agradezco de corazón la atención, el espacio que se ha generado y me pongo a su disposición para toda pregunta, crítica, consulta, lo que tengan. Muchísimas gracias, doctora Marta. Qué interesante realmente todo lo que nos ha aportado con una claridad y bueno, y con la autoridad también que usted tiene de estar trabajando desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos de muy de cerca con estos casos y con las víctimas. Entonces, es realmente muy valioso para el Centro de Justicia Interamericana por los Derechos Humanos, CEJID, abordar este tema en este día conmemorativo. Y tenemos unas preguntas para formularla. No sé si podría hacerla de manera individual como para pasar, para hacer un poco más interactivo esto. No sé si le parece o Adelante, quiere por que supuesto. Bueno, entonces tengo una pregunta de si la Corte estableció estándares sobre la debida diligencia en casos de violencia de género y feminicidios y si esos estándares considera que se deben ir actualizando. La primera parte sí, la segunda es interesante. Sí, desde Campo Algodonero se habla de diligencia reforzada. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se coge la Convención de Belén do Pará, se interpreta la Convención Americana a la luz de la Convención de Belén do Pará, y lo que te dice es que cuando estamos en un caso de violencia de género, de violencia contra la mujer, hay un deber de debida diligencia reforzada. La segunda parte de la pregunta, ¿queda más por hacer? Segurísimamente, pero eso es algo que la Corte va a ir viendo a medida que le llegan los casos y a medida que nos van haciendo aportes. La Corte se nutre mucho de los peritajes, ¿no? Y de lo que nos aportan las partes. Entonces sí, por supuesto queda mucho camino por andar. Ahí tengo la pregunta también de Arturo Velázquez. Dice, ¿algunos casos relevantes que haya estudiado algún organismo internacional, violencia de género digital? Uy, esa es buena porque la Corte todavía no tiene nada. Yo estoy deseando que nos llegue algún caso de la comisión. No, en violencia digital yo creo que hay que ir a la Comisión Interamericana, a lo que elabora la Comisión Interamericana a este respecto. Y yo imagino que la CIDAW ya puede tener algo de violencia digital a nivel ONU, pero no, ese es el gran tema que tiene que está por llegar, sin duda alguna. Muchas gracias, doctora. Carla Martínez también pregunta si la Convención de Belén do Pará protege a las mujeres que se identifican con el género masculino. No, una mujer que se identifica con el género masculino es un hombre trans. Lo que protege la Convención de Belén do Pará es a las mujeres trans. Eso quedó claro ¿desde cuándo quedó claro? Desde Vicky. Desde Vicky quedó claro que la Convención de Belén do Pará protege a las mujeres cis, es decir, a las mujeres que son asignadas, ¿no? Al nacer con el género femenino y se identifican como tal, como a las mujeres trans.
Pero una mujer que se identifica como hombre es un hombre. Entonces, siendo un hombre, no le aplica la Convención de Belén do Pará. Ahora, es interesante, yo estoy siendo como muy reduccionista. ¿Por qué? Porque si ese hombre que se identifica como mujer, pero la violencia que ejercen sobre él es por el hecho de que alguien la percibe como mujer, ajá, ahí sí podría, esto es muy hipotético, podría entrar, porque la violencia no solo se ejerce por cómo uno se siente, sino por la apariencia, por lo aparentado, es decir, me acuerdo de un caso, el caso Flor Freire, que el señor decía que no era homosexual, pero él recibió un castigo en el ámbito militar porque todo el mundo creía que era homosexual, entonces le castigaron por eso. Entonces, daba igual como él se creyera, pero si la violencia que se ejerce es por motivos machistas, en este caso, o por motivos homófobos, podría haber una prueba ahí, ¿vale? Me parece la pregunta muy interesante y tiene varias aristas. Podríamos anotarlo para profundizar en otro espacio, Sí, porque sí, sí. sí, definitivamente lo deberíamos anotar. Entonces, tenemos una siguiente que dice, ¿y el principio pro infans es tomado en cuenta por la Corte? ¿El principio qué, perdón? Pro infans. Sí, claro, no, 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 hay ciertos principios de la niñez, sí, que siempre se aplican, ¿no? Bueno, yo no soy experta en niñez, pero de los casos que he tenido, ¿no? De que siempre tiene que haber una perspectiva de niñez. Ustedes ven ahí BRP, BPC, donde se hablan de estándares mayores a la hora de analizar una violencia sexual, ¿no? De cómo la niña tiene que tener un acompañamiento psicológico mayor. Ustedes ven en Guzmán Albarracín como el hecho de que la niña al estar estudiando en un colegio, los colegios también tienen la obligación de erradicar la violencia sexual, ¿no? En el ámbito, pero además la educación sexual integral de la que se habla en Guzmán Albarracín, que va conforme del principio, creo que se llama el principio progresivo, ¿no? Que a medida Sí. que el niño o la niña va creciendo, pues tiene una capacidad mayor de entendimiento y la educación sexual, nadie está hablando de hablar de sexo a una niña de 3 años o de 1 año. Estamos hablando de, conforme a sus capacidades, hacer entender a las niñas y a los niños que son dueñas y dueños de su cuerpo y de su sexualidad. Para que el mal día que pueda pasar, que se vean sometidos a cierta violencia, la sepan identificar, sepan decir que no y sepan quejarse. Porque eso es lo que pasa a veces, que la ausencia de educación conforme al principio progresivo del niño, ¿no? O de la niña, hace que se tarde en identificar. ¿Cuántos adultos hay que se dan cuenta que son víctimas 10 años después, 15 años después? ¿No? Entonces, los principios de la niñez siempre se tienen en cuenta en este ámbito, sí. Así mismo. El interés No quiero, superior, me hablando del interés superior de el- la niña o del niño. Ahí va. claro, y el principio de progresividad también Sí, que tenemos. sí. No quiero dejar, creo que voy a referirme de vuelta un poco atrás, pero no quiero dejar de leer porque también es importante escuchar a quienes nos están Claro. compartiendo, colaborando. Entonces dice, el mismo caso pasa con personas no binarias que sufren Ujú, violencia ujú. por su condición de ser mujer. O sea, es como una pregunta, y en ese caso sí se aplica la Convención de Belén do Pará. Claro, ahí habría que ver, porque ahí podemos estar hablando de otro tipo de discriminación, ¿no? A mí me recuerda mucho el caso de Olivera Fuentes, que es una discriminación por orientación, bueno, en el caso de Olivera Fuentes era por orientación sexual, aquí es por identidad de género, pero una identidad de género que no casa con ninguno de los del sistema binario, ¿no? Entonces, todo lo que, y bueno, eso está más que demostrado, ¿no? Que en el marco del patriarcado, toda persona que no encaje con las reglas absolutas del sistema heteropatriarcal binario, de lo que tiene que ser un hombre, lo que tiene que ser una mujer, es posible que reciba violencia. Es decir, tanto las personas que son homosexuales como las personas que no cumplen con los estereotipos que se asocian, ¿no? En el ámbito de la identidad de género con lo que debe ser un hombre o con lo que debe ser una mujer. Quizá ahí la violencia viene por ahí, por una cuestión de identidad de género que es diferente al hecho de ser mujer o ser hombre. E insisto con la idea de antes. Cuando la persona recibe violencia hay que ver cuál es el motivo por el cual recibe la violencia, cuál es el motivo del agresor. Porque es desde ahí desde donde tenemos que analizar el punto, ¿no? Sí, muchas gracias. Entonces,
para seguir un poco también aquí en ese contexto de la perspectiva de género y de cómo fue el abordaje preguntan el abordaje de la Corte en la sentencia del caso Vicky Hernández versus Ujú, Honduras. ujú. Así. ¿Cómo? ¿El abordaje de la Corte en ese sentido? Sí, Sí, claro. Hay una gran, bueno, no es una gran discusión, ahí hay un voto disidente, más bien. Hay un voto disidente y hay 6 jueces que coinciden en que se hace un análisis de por qué la Convención de Belén do Pará aplica a todo tipo de mujeres, ¿no? Y lo que hace la Convención de Belén, lo que hace la Corte es decir que es que no hay que dejar a ninguna mujer atrás. Y aparte, uno ve los números de las mujeres trans y las mujeres trans son, dentro del grupo de las mujeres, el grupo que mayor violencia recibe, ¿no? Ustedes saben que tiene un índice de una esperanza de vida de 35 años en algunas regiones, ¿no? Son personas que están excluidas del mercado laboral en muchos casos y son personas que reciben mucha violencia. Y Vicky Hernández era un caso paradigmático, una mujer brillantísima, activista, que se ve obligada a ejercer la prostitución, ¿no? A ser una trabajadora sexual por la ausencia de otro tipo de oportunidades, ¿no? Y que más allá de eso, encima, ¿no? De recibir toda la violencia que recibe una mujer en la calle, es asesinada. Entonces, todo eso era por su condición de mujer. Y por su condición de mujer es por la que se le aplica la Convención de Belén do Pará. Insisto, hay un voto disidente de la jueza Elizabeth Odio, que también les invito a leer, y pues siempre, pues cada uno tiene su postura al respecto, la mía yo la tengo muy clara, pero para que sepan que ese debate sí está ahí en ciertas partes del feminismo. gracias, doctora. Me, me preguntan, ¿es obligatorio la declaración de la víctima de nuevo ante un juez cuando ya declaró en la policía a criterio de la Corte Interamericana? Uy, eso es que debe ser un caso por caso, un análisis de caso por caso, porque uno, lo primero que o sea, no ha llegado un caso así, pero lo primero que me salta a la cabeza es el principio de inmediación. El juez o la jueza tiene que estar ahí, ¿no? Para Entiendo. poder recibir la declaración. A lo mejor, sí, a lo mejor lo que se tiene que evitar es la excesiva revictimización, ¿no? Habría que ver cómo, y además cómo se hace la declaración, con qué, si se hace en un ambiente cómodo y seguro, si se le explica, mira, ya usted declaró ante la policía, pero necesitamos que ante un juez y que ante el abogado contrario, porque el abogado, la otra parte, la contraparte, la persona acusada tiene sus derechos y uno tiene que ser siempre ultra garantista también con eso, ¿no? Entonces la persona acusada también tiene derecho a escuchar de primera persona, ¿no? La declaración de la víctima, que en muchos casos, además de violencia sexual, es la prueba fundamental, ¿no? A veces, lo que decía antes, en violencia sexual pocas veces vamos a tener una cámara, un vídeo. Después dicen que por qué las mujeres estamos por ahí grabando las cosas. Digo, bueno, pues es que a lo mejor cuando no la grabamos no nos creen, ¿no? Pero hay veces que ese tipo de violencia tiene, en la naturaleza de esa violencia es tan específica de cometerse tan clandestinamente que no se le puede exigir los mismos requisitos probatorios que otro tipo de delito, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Bueno, aquí está con nosotros también Majo Florentín, Ajá. quien pregunta si existe un estándar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la procedencia de la aplicación de salidas alternativas al proceso penal en casos de violencia familiar y de género, y cuál es la postura en eso. Pero, No, de momento la Corte no. La verdad que hasta ahora toda la violencia de género se ha analizado a través del jus puniendi del Estado en el ámbito penal. Y no se me ocurre cómo una cuestión de violencia contra la mujer que constituya un delito podría transarse, ¿no? O coger métodos alternativos de conciliación, lo veo muy complicado, ¿no? Pero bueno, quién sabe lo que puede pasar en el futuro. entiendo. Entonces, ¿cómo se demuestra la violencia institucional que sufren las mujeres por parte de los estados? Pregunta Ajá. Rosario Flores. Bien, bueno, ahí me recuerda al caso Brites Arce. Muchas veces la violencia institucional es la que directamente ejercen los agentes estatales, ¿no? Cuando les analizan un caso de violencia, ¿no? Contra la mujer. Brites Arce, en el segundo juicio, cuando absuelven al agresor, ¿no? El primo, ¿se acuerdan que es este primo que viola a una niña? Lo que habla
los juzgados que analizan y que absuelven a esta persona, es que dicen que, bueno, que aquí lo que había era un juego de seducción. Imagínate una niña que lleva siendo violada durante un tiempo, que encima le digan que poco menos que ella estaba seduciendo a su agresor. Eso pasó también en Guzmán Albarracín, que es una niña, que no sé si eran 14 años lo que tenía Paola, y el rector tenía como unos 30 y largos, ¿no? Y también se hablaba de que no es que fue la niña la que sedujo al rector. Cuando, una cosa es que lo diga el vecino, que lo diga alguien de la calle, pero cuando un juez analiza o una jueza analiza tu caso y te dice que usted ha estado seduciendo a esta persona, eso es violencia institucional. Entonces, ¿cómo se demuestra? Bueno, pues ahí uno es que la ve claro. Hay otro tipo de violencia institucional que se demuestra, pues imagino que estadísticamente, ¿no? A mí me parece que es violencia institucional, que el 90% de los casos de violencia de género que lleguen a ciertos juzgados terminen en impunidad. Me parece que es una situación de una violencia institucional extrema, ¿no? Y esos son datos que están ahí, que no me estoy inventando. Miren cuál es el índice de impunidad de mujeres víctimas de violencia. Entonces, bueno, por ahí. Entiendo, muchísimas gracias. Y aquí tenemos otra pregunta respecto a la Convención de Belén do Pará, si puede proteger en casos retroactivos, dice. Entonces, Sí. por ejemplo, Aquí fíjate, sí, muy interesante la pregunta porque fíjate ahí la Corte lo canaliza. Primero, hay que ver si la Convención de Belén do Pará estaba en vigor al momento que pasaron los hechos, ¿no? Porque una cuestión de competencia ratione temporis, primero tiene que estar en vigor. Ustedes recuerden que se adoptan en el 93, creo que dije, y entra en vigor en el 94, pero aún así hay que ver qué estado, si el estado demandado la adoptó en ese momento, o pongan ustedes que fue en 2005, ¿no? Entonces hay que ver si los hechos pasaron a partir de 2005, porque si pasaron antes, tenemos la competencia de la Convención Americana, pero no podemos aplicarle Belén do Pará al Estado. Si pasamos ese obstáculo y sí pasó dentro de Belén, cuando Belén do Pará ya estaba en vigor, lo que hay que analizar es que si en ese momento ella era niña, la veían como niña, ¿no? Si la veían como niña, el agresor, sí, yo sí creo que aplica Belén do Pará. Y fíjate, me recuerda mucho al caso este de Perú, ¿cómo se llamaba este caso ahora? Azul Roja. El caso de Azul Rojas es un hombre, ella, la señora Azul Rojas, cuando llega a la corte es una mujer trans, pero en el momento de los hechos, que es sometida la detiene la policía, la somete a violencia sexual, ella se identificaba como un hombre gay. La violencia que ejercen sobre ella, que en ese momento se identificaba como hombre, la ejercen porque era un hombre, visto por la policía, ¿no? A los ojos de la policía era un hombre que no cumplía con las obligaciones, con los mandatos del heteropatriarcado. No era hetero, no vestía como hombre, no se comportaba como hombre, ¿no? Entonces, toda la violencia que recibe es por el hecho de no cumplir con ese mandato. Pero cuando llega a la corte ya es mujer, ¿vale? Igual siempre lo fue, siempre se identificó como mujer, pero la razón por la cual sufrió la violencia era porque se identificaba como hombre gay en ese momento, o al menos así lo trajo la comisión a la corte. Entonces, todo esto para decir que lo que importa es al momento de los hechos. ¿Cómo se identificaba? Y segunda pregunta es, ¿cómo la veían a ella o a él o a ella? Eso. Yo espero ser clara con esto porque yo sé que tiene una complejidad grande y que a medida que lleguen casos, pues se va a ir aclarando esto. Así mismo. Bueno, muchas gracias. Creo que ahí, por esa parte, no veo otra pregunta, pero aquí tengo una anotada de Ana Margarita que me mencionaba cuáles son los parámetros para emitir medidas de reparación para los casos de violencia de género desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los parámetros. Bueno, primero que nada, es muy importante para la Corte a la hora de emitir reparaciones que el ESAP, que los representantes y que la comisión nos hagan una solicitud de reparaciones muy bien fundamentada. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Los representantes, la comisión nos va a pedir unas reparaciones, el Estado se va a defender y la Corte va a decidir. Yo no soy tan fan, y eso ya es una opinión personal mía, de que la Corte emita muchas reparaciones motu propio. Creo que a veces sí hay que hacerlas de oficio, cuando, por ejemplo, ya tenemos mucha experiencia en supervisión de cumplimiento, vemos que son medidas que han funcionado mucho. Por ejemplo, cosas tan sencillas como una publicación de sentencia, ¿no? Si no la piden, lo solemos acordar de oficio.
Pero no soy tan fan de acordar políticas públicas o ciertos cambios de normativa cuando las partes no lo han pedido y no ha habido un contradictorio. Pero para hacer la pregunta, la respuesta corta, es que nos basamos sobre todo en lo que nos piden las partes y en los peritajes que nos van a mandar y en cómo se defiende el Estado al respecto. Estupendo. Y otra que dice, ¿de qué forma se puede apreciar el impacto de las medidas de no repetición ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de violencia de género en la región? Uy, esa es súper interesante y esa ya me la han hecho alguna vez. Digamos que el disclaimer que hay que hacer aquí es que la Corte no es la medidora después del impacto. La Corte lo que evalúa es si se cumple o no con la garantía de no repetición. Eso es un ámbito que yo siempre he dicho que da para muchos doctorados, ¿no? De ver cuáles son las garantías de no repetición de la Corte que han tenido un impacto verdadero en los países, ¿no? Y así que yo sí invito a todas y todos a investigar sobre el tema porque nos vendría genial a la Corte. Pero nosotros el impacto que podemos medir es cuando uno ve la publicación de la víctima, ¿no? Ve las declaraciones de la víctima o ve un acto de reconocimiento y ve a la víctima ahí y ve la cara de la persona, las declaraciones de la persona, uno siente que el trabajo ha valido la pena. Pero yo encantada de leer papers, artículos y tesis doctorales sobre el impacto de la Corte en este sentido. Muchísimas gracias. Y una última, si me permite. Claro. Sí, de los informes periódicos y ¿cuál usted considera de los informes periódicos universales, cuál cree que es lo más desafiante? ¿Qué sería lo más desafiante para los estados cumplir? Mira, es que yo lo que empezaría es por la afectación, la mayor afectación a la dignidad de la persona, ¿no? De la mujer. Yo empezaría por ahí. ¿Cuál es el más importante? Derecho a la vida. ¿Cuál es el siguiente más importante? La libertad sexual. Entonces, los primeros desafíos, por favor, que nos dejen de matar. Creo que es una de las primeras medidas es dejarnos de matar. Después, dejarnos de someter a violencia sexual, dejarnos de someter a violencia, ¿no? Y después, y ahí también siempre hay que tener una perspectiva interseccional en el sentido de quiénes son las mujeres que están más, perdónenme la expresión, más jodidas en este mundo, ¿no? ¿Quiénes son las mujeres más empobrecidas, las mujeres de zonas rurales, las mujeres negras, las mujeres trans? Creo que la atención del Estado primero tiene que ir a esas mujeres y por mucho que hay que hablar de brecha de género, por supuesto, y del techo de cristal, en la agenda y se tiene que luchar también y seguir, ¿no? Y dar energía para luchar contra eso, pero también, como han hecho la pregunta al respecto, creo que hay que tener en cuenta muy bien las priorizaciones de las mujeres, de nuestras compañeras, que peor están que nosotros. Yo creo que iría por ahí. Muchísimas gracias, querida doctora Marta. En este Día Internacional de la Mujer, realmente es un lujo para nosotros contar con todo lo que ha aportado. También creo que es digno destacar su valentía, su sabiduría, su compromiso, su dedicación en compartir sus conocimientos con todo el mundo y especialmente con nosotros que fuimos un grupo de pasantes y visitantes profesionales de la Corte Interamericana. Entonces, su voz y sus ideas realmente son inspiradoras y creo que nos van a ayudar a crecer, a confiar en los siguientes proyectos que se vienen para CGIDH y bueno, aprender entonces es nuestro compromiso. Y gracias por su fortaleza que nos empodera. Gracias a ustedes, gracias por el espacio, por el interés y a seguir todos en la lucha, todos, todas y todes. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Entonces, Buenas tardes. hasta luego. Buenas tardes.